Hay personas que durante el Mundial no disfrutan el partido, lo sufren. El corazón se acelera antes de que empiece, el estómago se cierra cuando el rival tiene el balón. Los últimos minutos son casi insoportables, y cuando termina, sea cual sea el resultado, hay un agotamiento que no tiene que ver con haber hecho nada físico. Y lo curioso es que eso no los hace dejar de ver. La próxima semana vuelven, y vuelven a sufrir. Desde afuera puede parecer irracional. ¿Por qué seguir haciendo algo que te genera ese nivel de malestar? ¿Por qué no simplemente apagar la televisión y hacer otra cosa? Pero la psicología tiene una respuesta muy precisa para eso, y cuando la escuches, lo que parecía irracional va a tener todo el sentido del mundo. El Mundial 2026 es el más grande de la historia. 48 selecciones, 104 partidos, 3 países sede, y con él la mayor ola de ansiedad deportiva colectiva que se haya registrado. Porque la investigación en psicología deportiva es muy clara sobre algo que la mayoría de los aficionados no sabe. El sufrimiento durante un partido no depende principalmente de lo que está en juego en el campo, depende del vínculo emocional que cada persona ha construido con su selección. Y ese vínculo, cuando es profundo, activa mecanismos neurológicos que el cerebro no distingue de una amenaza real. No es exageración, no es debilidad emocional, es el sistema nervioso respondiendo exactamente de la manera en que fue diseñado para responder. Y hoy vamos a ver por qué. Empecemos por la base neurológica porque es donde todo cobra sentido. Cuando un aficionado ve un partido con alta carga emocional, el cerebro no procesa eso como entretenimiento, lo procesa como un evento con consecuencias reales para su bienestar. La amígdala, la región del cerebro encargada de detectar amenazas y activar la respuesta de alarma, no distingue entre un peligro físico y una situación de alta incertidumbre emocional. Para ella, el 90 minutos con el marcador igualado y tu selección presionada activa exactamente los mismos mecanismos que activaría cualquier otra situación percibida como amenaza. Se libera adrenalina, el corazón acelera, la respiración se vuelve más superficial, los músculos se tensan, el cuerpo se prepara para responder. A un partido de fútbol que está ocurriendo en una pantalla. Y lo más importante, ese proceso ocurre antes de que la parte racional del cerebro haya podido evaluar si la amenaza es real o no. La amígdala es más rápida, actúa primero, y cuando actúa, el cuerpo ya está en modo de emergencia, aunque conscientemente sepas que lo que ves es un deporte. Eso explica el corazón acelerado, el nudo en el estómago, la incapacidad de relajarse aunque quieras. No es exageración, es biología. Pero no todos los aficionados sufren igual, y la diferencia está en algo muy específico. La intensidad de lo que sientes durante un partido está directamente relacionada con cuánto de tu identidad has puesto en ese equipo. La psicología social lo documenta con claridad. Las personas que más se identifican con su selección, las que sienten que el equipo representa algo de quienes son, no solo disfrutan más las victorias, también sufren más las derrotas y viven cada momento del partido con una intensidad que los aficionados menos identificados simplemente no experimentan. Cuando la selección de tu país juega, no estás viendo 11 personas que no conoces. Estás viendo una extensión de algo que en algún nivel sientes como tuyo. Tu país, tu gente, tu historia colectiva. Y cuando algo que sientes como tuyo está en riesgo, el cerebro responde como si tú mismo estuvieras en riesgo. Eso no es irracional, es exactamente cómo funciona la identidad social, y el Mundial, con su dimensión nacional, activa ese mecanismo con una intensidad que ninguna otra competición deportiva alcanza. La camiseta de tu país no es solo una camiseta, es una declaración de pertenencia, y cuando esa pertenencia está en juego en un partido eliminatorio, el sistema nervioso lo registra como una amenaza a algo fundamental. Aquí viene la paradoja que más me interesa de todo este tema. Si el partido genera ansiedad, si el cuerpo sufre durante 90 minutos, si el resultado puede arruinarte el día o la semana, ¿por qué sigues viendo? La respuesta está en uno de los mecanismos neurológicos más poderosos que existen: el refuerzo intermitente. El cerebro humano no se activa principalmente cuando obtiene una recompensa, se activa en la anticipación de si va a obtenerla. Y la incertidumbre del resultado de un partido, no saber si va a salir bien, mantiene ese sistema de anticipación encendido de manera casi continua durante todo el encuentro. Eso genera un estado de activación sostenida que, aunque es físicamente agotador, también es neurológicamente muy difícil de abandonar. El cerebro está enganchado a la posibilidad, a lo que podría ocurrir, al gol que todavía no llegó pero que podría llegar en cualquier momento. Y cuando el partido termina bien, cuando la recompensa finalmente llega, la liberación de dopamina es tan intensa que borra el recuerdo del sufrimiento. El ciclo se refuerza y la próxima semana vuelves. No porque hayas olvidado que sufriste, sino porque el cerebro recuerda mejor la recompensa que el coste.
La investigación en psicología deportiva identifica con bastante precisión qué tipo de personas viven el Mundial con mayor intensidad de sufrimiento. Las personas con mayor tendencia a la ansiedad, en general, tienen un umbral de activación de la amígdala más bajo. Lo que para otro aficionado es tensión manejable, para ellas es una respuesta de alarma completa. Un penalti en los últimos minutos puede activar el mismo nivel de respuesta fisiológica que una situación de estrés laboral severo. Las personas que no pueden dejar atrás una derrota tienen lo que los psicólogos llaman alta rumiación. El partido termina, pero el cerebro sigue procesándolo durante horas o días, repasando lo que salió mal, imaginando cómo podría haber salido diferente, sin poder cerrar el archivo. Y las personas que consumen información deportiva de manera compulsiva, que revisan noticias, estadísticas y análisis constantemente antes y después del partido, mantienen el sistema nervioso en un estado de activación prolongada que acumula tensión mucho antes de que empiece el primer minuto. En todos esos casos, el sufrimiento no es una elección, es la manera en que ese sistema nervioso específico procesa la experiencia. Este video no termina con el diagnóstico, termina con algo concreto. Saber que tu sistema nervioso está respondiendo a un partido como si fuera una amenaza real no lo cambia de golpe, pero sí cambia algo importante, la manera en que te relacionas con esa respuesta. El primer paso es separar la emoción del juicio sobre la emoción. Sentir ansiedad durante el partido no significa que algo esté mal en ti. Significa que tu cerebro está funcionando exactamente como fue diseñado, con una intensidad que quizás no es útil en este contexto, pero que en otro contexto sería exactamente lo que necesitas. El segundo es regular la exposición a la información antes del partido. Cada noticia sobre el estado del equipo, cada análisis de los rivales, cada estadística que consumes antes del partido, enciende el sistema nervioso antes de que empiece el estímulo principal. Reducir esa exposición en las horas previas reduce significativamente el nivel de activación con el que llegas al partido. Y el tercero, quizás el más importante, es recordar que el partido va a terminar, que el marcador final va a ser lo que va a ser independientemente de cuánto sufras durante los 90 minutos. Eso no elimina la emoción, pero le da al córtex prefrontal, la parte racional del cerebro, una herramienta para moderar lo que la amígdala está haciendo, no para no sentir, sino para sentir con un poco más de distancia. Si mientras escuchabas este video reconociste algo tuyo, ya sabes lo que eso significa. Hay millones de personas en este momento viendo el Mundial con el estómago cerrado y el corazón acelerado, sin entender exactamente por qué algo que debería ser disfrute se convierte en sufrimiento. Ahora tienes la explicación. Y con ella, quizás, una manera de vivir los próximos partidos con un poco más de conciencia sobre lo que está ocurriendo en tu propio sistema nervioso. Si conoces a alguien que sufre el Mundial más de lo que lo disfruta, comparte el video. A veces, entender por qué pasa algo es suficiente para que deje de sentirse tan fuera de control. Y cuéntame en los comentarios, ¿eres de los que sufren el partido o de los que lo disfrutan? ¿Hay algún momento del Mundial donde la ansiedad se vuelve realmente difícil de manejar? Leo absolutamente todo. Y si estos temas resuenan contigo, suscríbete, porque el próximo video podría mostrarte algo sobre ti mismo que todavía no habías puesto en palabras. Nos vemos en el siguiente.